Cada setmana a la Veu TV, la veu que et veu, entrevistem a protagonistes que són membres d'associacions, d'entitats, de col·lectius que treballen en pro a favor dels altres, de la pròpia societat. Avui ens acompanya Encarna Quílez, ella és membre de l'associació Joventut i Vida. Bienvenida. Muchas gracias, Òscar. I comencem parlant amb ella perquè hi ha molts temes a tocar de les UECs, que són les unitats d'escolarització compartida. Ella és la directora de les diferents UECs que hi ha a la nostra zona, a les comarques de Tarragona. ¿Qué son las UECs exactamente? Bueno, son unidades de escolarización compartidas, son aulas taller, son escuelas pequeñas porque bueno, el número de alumnos que tenemos son grupos muy reducidos y es donde nos derivan alumnos entre 14 y 16 años que tienen que, bueno, son alumnos que están en el tiempo de la escolarización obligatoria, pero que tienen una conflictividad, que tienen problemas para estar insertados lo que es en el medio escolar ordinario. Entonces nos los derivan a nuestras aulas taller para que nosotros podamos trabajar con ellas, en el sentido de poder minimizar pues su conflictividad o sus problemas, los problemas que le están llevando hacia un fracaso escolar o hacia un fracaso en el momento de integrarse con el resto de los compañeros en los institutos. Es compartida porque realmente los alumnos siguen siendo del instituto, son de los institutos de enseñanza secundaria, pero los tenemos derivados en aulas taller aparte. El seguimiento se hace desde el instituto, hay un trabajo coordinado con los profesores del instituto, con los tutores y los coordinadores pedagógicos de cada instituto. La labor es coordinada con ellos, el alumno se le hace el seguimiento, se le hace un plan individualizado que es el que se aplica, bueno, se estudia cuáles son los puntos débiles, en donde tenemos que trabajar más, todo esto se coordina con los institutos, se trabaja con ellos y el seguimiento y las calificaciones finales y todo lo que se decida respecto a la trayectoria escolar se decidirá en el instituto. ¿Cuál es el perfil de alumno? Digamos, ¿podríamos decir que son de familias estructuradas, con problemas? Son alumnos conflictivos, hay una gran parte que ya tienen medidas judiciales, hay otros alumnos que, bueno, que tienen un retraso escolar y que les cuesta estar integrados en lo que es el aula ordinaria. Estas, comentaba yo, es una de las actividades que se embarcan, digamos, dentro de lo que es la Asociación Joventut y Vida. Hay muchas más. Entre ellas la labor, y esta es muy importante, de repartir alimentos a la gente que está más necesitada y que imagino que a raíz de la crisis, de este periodo que estamos pasando tan malo, donde hay cada vez más gente en el paro y sin recursos, pues se ha incrementado el número de familias a las cuales repartir alimentos, ¿no? ¿Cómo hacéis esta función? ¿Cómo se hace? Bien, te he de explicar que Joventut y Vida, la asociación, bueno, pues lleva la parte de las unidades de escolarización compartida, que es las que estamos hablando. Sí. De esa parte estamos contratados por la Administración, por el Departamento de Enseñament de la Generalitat, pero luego hay una parte de voluntariado, tenemos una formación de voluntarios y en esa parte lo que nos dedicamos a lo que tú comentas ahora mismo, a lo que es la recuperación y reparto de alimentos para familias necesitadas. Todo esto se ejerce con voluntarios, se recuperan alimentos con colaboradores, como es en el Banco de Alimentos de Reus, que nos dan todo el alimento no perecedero. Recibimos las fases de la ayuda alimentaria de la Unión Europea, recibimos esto y luego el Mercat del Camp, los paradistas del Mercat del Camp también nos proporcionan fruta y verdura. Entonces hay como unos 30 voluntarios ahora mismo dedicados a todas estas labores de recuperación y después hacemos un reparto de alimentos. El reparto de alimentos se hace en una nave que hay en Buenavista. Elaboramos un fichero con las necesidades, con las familias necesitadas. Ese fichero está cotejado con otros servicios como Cáritas, por ejemplo, en Cáritas de Buenavista, para que no haya una duplicidad a la hora de llegar las ayudas a las familias, y también estamos coordinados con servicios sociales, que realmente ellos son los que van detectando las necesidades en los barrios. Entonces nosotros tenemos 2 días de reparto. Es el miércoles por la tarde se hace el reparto del alimento no perecedero y los viernes por la tarde se hace el reparto de la fruta y verdura que se ha recuperado en el Mercat del Camp. Te he de decir que nuestro fichero es bastante grande. Nosotros llevamos muchos años dedicándonos a esta labor de reparto y realmente está cambiando el perfil del usuario y, por supuesto, la cantidad de personas que están llamando a nuestras puertas. Comenzamos repartiendo a un grupo de familias muy concretas, muy necesitadas. Después, hace como un par de años, 2 o 3 años, nos aumentó el fichero de una forma ya desproporcionada, porque llegamos a repartir hasta 145 familias
familias. Ahora, como los recursos también nos han bajado, hemos tenido que bajar ese número de personas. Estamos repartiendo a 80 familias, pero de una forma trimestral. Cada 3 meses vamos variando. Ahora tenemos 80 familias, dentro de 3 meses variamos a otras 80 familias. Ojalá y Dios quiera que nos entren más recursos y podamos atender a muchas más. O bajen las familias, ¿no? Que eso quiere decir que se recupera un poco la situación. Porque en base a qué se reparte, es decir, ¿con qué requisitos hay que llegar a vuestro banco de alimentos o a vuestra asociación para conseguir alimentos? Bueno, nosotros pedimos un empadronamiento, fundamentalmente estamos ayudando a la barriada de Bonavista. Eso no quiere decir que no ayudemos en otras barriadas. Si Servicios Sociales lo cree oportuno y nos mandan familias con una necesidad urgente, también atendemos a las barriadas de Torreforta, de Campo Claro, incluso pues al pueblo de la Canonja. Entonces nos tienen que traer un certificado de empadronamiento y nos tienen que demostrar cuál es su situación económica, si están percibiendo paros, si están percibiendo ayuda, si no tienen ningún tipo de ayuda, los miembros de la familia y bueno, todo lo que nos demuestre cuál es su situación. También el Servicios Sociales nos hace de filtro y entonces Servicios Sociales son los que nos elaboran los informes. Ellos conocen profundamente cuál es la situación de cada familia y ellos nos elaboran unos informes y hay familias que vienen directamente ya de Servicios Sociales con ese informe, ya con eso es suficiente para entrar en nuestro fichero y poder recibir la ayuda. No solo atendemos con alimentos, sino también tenemos ropa, tenemos un ropero para bueno, pues asistir a todo el que necesite ropa, y tenemos la ayuda a los indigentes de Tarragona. Tenemos un grupo de voluntarios que cada miércoles por la noche sale en la ciudad de Tarragona. Es una labor que se hace coordinada incluso con la Guardia Urbana de Tarragona y hay 2 puntos de reparto, que es en el Serrallo y en el Campo de Marte, y ahí se está asistiendo todas las semanas, bueno, pues con bocadillos, incluso se hacen caldos calientes y hay, bueno, incluso hay a veces que se hacen cenas calientes con un poco de pollo asado, unas patatas y tal, y se asiste a todas las personas que están sin techo, indigentes en la ciudad de Tarragona. Es curioso cómo todavía hoy en día una parte de la sociedad ve con muy malos ojos a la gente que duerme en la calle, ¿no? Sí, sí. Bueno, en Tarragona en concreto, en la ciudad, bueno, pues hay problemas porque además estas personas tienden a concentrarse en unos puntos determinados y entonces, bueno, pues duermen en los portales, muchas veces, bueno, pues hacen sus necesidades por allí cerca, ellos tal, y entonces, bueno, los vecinos están protestando bastante y es como que les cuesta tal, bueno. Nosotros les asistimos con alimento, también intentamos detectar cuáles son sus necesidades. Muchos de ellos, bueno, pues tienen dependencias, pueden ser drogodependientes, pueden tener problemas con el alcoholismo, y entonces los solemos poner en contactos con centros de rehabilitación y bueno, hemos tenido suerte durante este año, creo que han sido cerca de 12, 13 personas las que hemos podido ingresar en centros de rehabilitación o en centros de acogida. Que es mucho. Que es bastante, sí, que es bastante. Sí, porque dices 12 no es nada, pero no, es que es muchísimo. No, es bastante, sí. Hacéis más funciones. Vamos a hablar del trabajo en beneficio de la comunidad. Esto es un convenio con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, con una ayuda de la Caixa, creo que es. Sí. ¿Qué se hace exactamente en esta línea? Sí, bueno, con el Departamento de Justicia llevamos muchísimos años trabajando, porque incluso cuando se empezó a contactar con el Departamento de Justicia fue cuando se crearon las primeras aulas taller para adolescentes conflictivos. Ahí nos empezaron a derivar chavales con medidas judiciales. Entonces, bueno, Justicia nos conoce desde hace años y ya ha depositado como una confianza en nosotros. Incluso, bueno, muchos de nosotros somos voluntarios dentro del Centro Penitenciario de Tarragona, en la cárcel de Tarragona. Trabajamos allí con presos e incluso con las familias de los presos fuera de la cárcel. También les estamos asistiendo con ayuda alimentaria y con ropa y con todo esto. Entonces, bueno, Justicia, ya te digo, desde hace años nos conoce, tiene confianza en nosotros, con lo cual se firmó un convenio para tener acogidos a personas que están haciendo trabajos en beneficio de la comunidad. Entonces, bueno, nos están derivando continuamente personas así, que nosotros atendemos, asistimos, ellos realizan su medida judicial, que es una medida alternativa, la realizan con nosotros y nosotros tenemos la oportunidad de poderlos tratar porque, aparte de la medida judicial, también muchas veces son personas que tienen una problemática, que necesitan pues una consejería y necesitan asesoría y necesitan ayuda para poder ser reinsertados y ayudados otra vez, lo que es la reinserción social.
Hablabas de la cárcel, que es otro mundo con gente estigmatizada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la obra social de la Caixa, en la Fundación La Caixa, bueno, ya hemos firmado con ellos 3 convenios de colaboración y nos ha ayudado siempre en este sentido, en ayudar a que, bueno, podamos asistir a estas personas con trabajos en beneficio de la comunidad y que nos estén ayudando, nos estén dando support a todas las actividades que realizamos dentro de la asociación. Vamos a acabar, pero antes de acabar vamos a hablar de un tema muy importante. Es un nuevo proyecto que se pone en marcha, yo creo que es ya, cuanto antes, que es un comedor social en el barrio de Bonavista. Exacto. Cuéntanos cómo nace la idea, qué se ha hecho hasta ahora, qué falta por hacer. Bueno, el comedor social es algo que está rondando en todos los que integramos Juventud y Vida desde hace muchos años. Es un proyecto que queremos llevar a la práctica, es un proyecto que hemos tocado a muchas puertas. La primera que tocamos fue a la propia administración, al Ayuntamiento de Tarragona, porque decíamos, bueno, nosotros tenemos el corazón puesto en este proyecto, tenemos las personas que pueden llevarlo, sabemos gestionarlo, tenemos experiencia ya en todo este tipo de cosas, de asistir a familias necesitadas. Nosotros sabemos gestionarlo, pero bueno, pensábamos que es una actividad que tiene que salir de la administración, es una labor que la administración tendría que estar implicada, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, estuvimos tocando a las puertas del Ayuntamiento de Tarragona, tuvimos reuniones con la Asociación de Vecinos de allí de Bonavista y reuniones, bueno, pues que en Bonavista realmente hay varias personas, varias entidades que también están, ¿no?, con la idea en su corazón de poder apoyar este comedor social, pero un poco entre todos es como que se nos disuelve y necesitábamos lo que era el support, lo que es la ayuda económica para poder lanzar el proyecto hacia adelante. Pedimos el proyecto a la obra social de la Caixa y nos lo han concedido. Entonces, este verano hemos tenido la noticia que nos han concedido el proyecto, con lo cual ellos nos han dado un impulso muy importante para poder establecer el proyecto en Bonavista. Y en ello estamos. Ahora mismo estamos reunidos con el Ayuntamiento. Ayer por la tarde justo estuvimos reunidos con Javier Vilamayor, el concejal del Ayuntamiento de Tarragona, que es concejal en la barriada de Bonavista. Queremos reunirnos ahora esta semana próxima con servicios sociales, bueno, pues para empezarlo a tramitar y tirar hacia adelante este proyecto. Tenemos mucha ilusión, queremos que el proyecto siga hacia adelante, queremos ayudar realmente porque sabemos que la situación es crítica, hay muchas personas y queremos que esa ayuda sea muy efectiva. Tenemos el corazón en ello y queremos que la gente recurra a nosotros, realmente que recurra para poder recibir este tipo de ayuda. Hará falta ayuda económica, hará falta ayuda de otro tipo. Claro. ¿De qué forma la gente puede colaborar? ¿Y dónde? Bueno, pues puede colaborar con todo, con todo. Necesitamos, bueno, voluntarios, tenemos un bastante grueso de voluntarios ya dispuestos tanto a poner en marcha el comedor, porque necesitamos, bueno, hemos cogido un restaurante en Bonavista que estaba cerrado, bueno, pues ahora hay que limpiarlo, acondicionarlo, arreglarlo, para que, bueno, como decíamos ayer, que el chico te venga a pasar el algodón y del visto bueno y sea excelente. Queremos poner en marcha el comedor social y luego, una vez que ya esté funcionando, necesitamos manos, ¿no? Manos para, no tan solo para elaborar las comidas, sino pues para servir. Queremos ofrecer un servicio que, además de dar de comer, seamos amables, ¿no?, y seamos acogedores para que las personas que vengan a recibir esta ayuda se encuentren a gusto y se encuentren con un ambiente muy familiar entre nosotros. Entonces, bueno, todo el mundo que tenga en su corazón el poder ayudar a gente que en estos momentos está con una situación tan crítica, pues bien recibidos sean. Necesitamos ayuda económica, por supuesto, necesitamos, porque todo esto entramado es sin ningún ánimo de lucro. Todas las comidas que se vayan a dar en este comedor social, por supuesto, son gratuitas, entonces necesitamos una ayuda económica, necesitamos inyección. La obra social de la Caixa nos ha dado una ayuda importante para poder lanzar el proyecto hacia adelante, pero necesitamos seguir alimentándolo. Entonces, bueno, desde aquí nos gustaría hacer un llamado que a todo el que esté dispuesto, si es económicamente, perfecto, si es que dice, bueno, yo tengo un microondas, yo tengo una vajilla, claro, yo tengo una cubertería o tengo vasos, pues que también todo lo que se nos pueda donar, pues en este momento es muy bien recibido. Pues Encarna, gràcies per estar con nosotros i enhorabona per el trabajo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Óscar. Han vist vostès, mentre parlàvem amb l'Encarna Quílez de l'Associació Joventut i Vida, que anava sobreimpresa a la pantalla la informació de contacte per poder col·laborar amb qualsevol de les activitats d'aquesta entitat, de forma especial amb aquest futur, i a més que serà molt aviat aquest futur, molt proper, amb aquest futur menjador social al barri de Bonavista. I tornem d'aquí a 7 dies.